Luna de miel para uno de Bárbara Cartland, capítulo 12. Lucinda se sentó en su camarote y trató de ver a su alrededor. No distinguía nada, porque el yate estaba envuelto en una densa niebla. Le parecía que había pasado una vida entera desde que Sebastián y Charles se marcharon en el pequeño bote, saludando alegremente con la mano. En aquel momento todo su ser clamaba por partir junto a ellos, y cuando el bote desapareció en la niebla, tuvo que hacer un esfuerzo para no gritar que volvieran. Sabía que no serviría de nada, pues ningún argumento podría convencerlos, y al constatar su impotencia, lloró amargamente. Los planes habían sido cambiados 1000 veces, y siempre se llegaba al mismo obstáculo. Ninguno de los dos hablaba francés con fluidez, pero Lucinda, a pesar de sus ruegos, no logró que la llevaran consigo. Por fin se había llegado a la conclusión de que un bote de remos los llevaría por la costa hasta un punto cercano al castillo. Después desembocarían y harían el resto del camino a pie. Confiando en no ser descubiertos, desecharon la idea de alquilar caballos, pues cualquiera podría descubrir el acento, y de todos modos no entenderían lo que se les decía. De manera que debían caminar, lo que no le hizo ninguna gracia a Charles. Ignoraba que tuviera que estropearme mis mejores botas, Sebastián. Pides demasiado a tus amigos. No le hagas caso, dijo Anthony. Yo iré contigo. Obedece las órdenes y quédate en el yate con Lucinda, le ordenó Lord Meridan. Si algo ocurre, tú y James, que sois los más fuertes, tendréis que ir a rescatarnos. Lucinda levantó la cabeza y prestó atención al rumor de las aguas que golpeteaban los costados del yate. Ya deberían estar de regreso, se dijo. Se sentía terriblemente celosa de aquella mujer que, con unas pocas líneas en un papel perfumado, había logrado que Lord Meridan cruzara el canal hacia territorio enemigo. ¿Sería tan bella como Lady Devereux?, se preguntó. ¿O tan excitante como Juanita de Riva? Fuera como fuese, él había respondido a su reclamo, y Lucinda no quiso pensar en los peligros que aquel impulso podía acarrearles. De pronto se puso en pie. Había oído el ruido de remos, estaba segura. Y sin duda Anthony y James lo habían oído también, pues escuchó sus pasos apresurados por la cubierta. No se había equivocado. Poco después, surgiendo de la niebla, vieron el bote al lado del yate y arrojaron una cuerda. Poco después, Lucinda advirtió con el corazón encogido que el único pasajero del bote era Charles, y comprendió por su expresión que las cosas no habían ido bien. Él vio a Lucinda junto a sus amigos y le cogió una mano para confortarla antes de decir: «Era una maldita trampa, y Sebastián ha caído con ella. Vamos adentro». Lucinda se llevó una mano al pecho, como si quisiera contener el tumulto intenso de aquellas palabras. Sabía que no debía demostrar miedo. Si lo hacía y se ponía histérica, los amigos de Sebastián, obedeciendo las órdenes de éste, la llevarían a Inglaterra. Sin aliento, siguió a Charles al camarote. «Necesito algo de beber», dijo él brevemente, y se sentó junto a la mesa apoyando la cabeza con las manos. ¿Qué ha ocurrido?», preguntó Lucinda con voz quebrada. «Por favor, dínoslo enseguida». El apremio en su voz hizo que él la mirara, y como comprendió lo que sospechaba, dijo rápidamente: «No está muerto, pero ha caído prisionero de Bonaparte». «¿Cómo?», inquirió Charles. Anthony puso una copa de coñac frente a Charles mientras éste decía: «Os lo contaré desde el principio. Llegamos a un lugar donde decidimos desembarcar y lo hicimos sin dificultad. No parecía haber nadie por los alrededores y el mar estaba desierto. Pese a la niebla, se podían ver las luces de Boulogne, y cuando estuvimos en la playa vimos el castillo con todas las ventanas encendidas a medio kilómetro». Charles hizo una pausa y tomó un trago de coñac. «Sigue», murmuró Lucinda desolada. «Al principio pensamos que habría una fiesta, pero no vimos ningún carruaje, no encontramos a nadie en el camino, y luego llegamos al muro de ladrillos que rodea el castillo». «¿Qué hacemos?», le pregunté a Sebastián. «Tal vez sea mejor que entre en el castillo mientras Yvonne esté despierta», contestó él. Charles, después de una pausa, prosiguió diciendo: «Supongo que debía habernos parecido extraño encontrar un lugar tan desierto, pero Sebastián estaba tan contento por haber llegado sin dificultad». «Ya sabes lo que hay que hacer, Charles», me dijo. «Te haré una señal para que conduzcas a Yvonne hasta el bote.
Si me hacen prisionero, vuelve al yate y lleva a Lucinda a Inglaterra. No lo haré, exclamó Lucinda. Ya se lo dije a él. Lo sé, repuso Charles con suavidad. ¿Qué pasó después?, preguntó James. Por Dios, Charles, no hagas la historia interminable. Quiero que sepáis todos los detalles, contestó Halstead. Sebastián escaló el muro, avanzó por un pasaje desierto y llegó al parque. Entonces una mujer salió del castillo y se quedó en la terraza mirando el mar. Yo saqué un pequeño telescopio que había llevado y pude verla. A pesar de la oscuridad, me di cuenta de que era Yvonne. Llevaba un vestido de noche y estaba muy bella. ¿Y viste todo eso en la oscuridad?, preguntó impaciente Anthony. Fue una impresión mía, sin duda, respondió Charles disculpándose. Pues bien, ella se quedó allí y Sebastián se le aproximó. Yvonne le tendió ambas manos y se besaron. Lo vi claramente bajo la luz de las ventanas. Entonces pensé, ahora entro yo en escena. Charles aspiró profundamente y tomó de nuevo su copa mientras Lucinda le cogía un brazo y decía ansiosa: «No puedo soportarlo, Charles. Sigue contando». Vi que Yvonne señalaba hacia la derecha en dirección a la costa, y Sebastián se puso una mano sobre los ojos para ver mejor. Entonces, tan rápidamente que en el primer momento no pude comprender lo que había ocurrido, aparecieron dos hombres. Uno de ellos llevaba un garrote y golpeó a Sebastián en la cabeza. Él forcejeó, pero fue reducido y lo llevaron al interior del castillo. Lucinda se tapó la boca con las manos para sofocar un grito. «¡Demonios! ¡Los estaban esperando!», exclamó Anthony. «Es evidente», afirmó Charles. Yo vacilé sin saber qué hacer. En aquel instante pude ver que Yvonne se acercaba al borde de la terraza y hacía una señal con un pañuelo. Lo agitó varias veces y yo aguardé, no queriendo caer en la trampa como el pobre Sebastián. «¿Y entonces?», preguntó James. Unos minutos después oí pasos de soldados que se dirigían a la terraza. Eran 4, acompañados de un sargento. «¡Soldados!», exclamó Lucinda aterrorizada. «¿Era una trampa?», preguntó Anthony con amargura. Charles asintió con la cabeza. «Y Sebastián atrapado como una rata. El sargento dejó 2 centinelas en el portal y otros 2 en la terraza. Luego él entró en el castillo con Yvonne». «¿Y tú qué hiciste?», preguntó James. «¿Qué podía hacer con una pistola contra 5 hombres armados y contra los otros 2 que se habían llevado a Sebastián?». Hizo un ademán expresivo con las manos. Así que seguí sus indicaciones y decidí regresar al yate. «No será para llevarme de regreso a Inglaterra», exclamó Lucinda. «Eso es lo que deberíamos hacer», dijo Charles dubitativo. «¿Y abandonar a Sebastián en manos de esos asesinos?», preguntó ella indignada. «Si tú eres un cobarde, yo no». «No seas injusta», rogó Anthony. «Solo Charles no podría hacer nada. Tenemos que rescatar a Sebastián y lo haremos». «Todavía no se he contado el final de la historia», dijo Charles. Mientras aguardaba, otro hombre, sin duda un sirviente, llegó a la entrada con un caballo. Se quedó allí unos minutos y luego apareció nuevamente Yvonne. Llevaba una nota en la mano y se la entregó al hombre. Al parecer, le estaba dando instrucciones, pero no pude oír lo que le decía. El sirviente fustigó al caballo y salió al galope de camino de la costa. Me dio la impresión de que iba en busca de refuerzos a la ciudad. «¿Para vigilar a un prisionero inconsciente?», comentó con sorna James. «Tal vez sospechaban que no iba solo», sugirió Charles. «Diablos, ¿qué haremos?», preguntó James. «Tengo otras malas noticias que daros», dijo Anthony. «Cuando os fuisteis, Charles, estuve hablando con el capitán. Dice que tenemos pocas armas a bordo, 1 o 2 machetes, un mosquetón que no se ha usado desde hace medio siglo, y nuestras pistolas». «Maldita sea, ¿no pensó Sebastián que necesitaríamos armas?», exclamó Charles exasperado. «Más aún, necesitamos un barco de guerra», replicó James. «¿Y si volvemos a Inglaterra y pedimos ayuda a la armada?». «¿Para rescatar a un solo hombre?», dijo Charles. «No creo que nos hicieran caso». Lucinda, que estaba de pie, tomó una silla y se sentó. «Tengo una idea. Escuchad». A la mañana siguiente, cerca de las 9:30, un carruaje conducido por un hermoso caballo recorría el camino de la costa hacia Boulogne.
Ocupaba el asiento del conductor un mozo con una capa gastada y un viejo sombrero metido hasta las orejas. Su elegante forma de conducir no guardaba relación con tal aspecto. En el interior del carruaje, junto a una gran sombrerera y una maleta de cuero, viajaba una mujer vestida de verde, tocada con un sombrero adornado con plumas de colores, bajo el que se asomaba su cabello cuidadosamente rizado. El centinela apostado a la puerta del castillo pareció muy impresionado al verla. «Soy Madame Janet y vengo de París», dijo la joven. «Traigo algunos de los últimos modelos para Mademoiselle de Beausoleil. Seguramente le harán falta en este extremo tan apartado del mundo». El centinela, que era muy joven, repuso: «Vaya, puedo mostrarle a usted la vida de la ciudad si lo desea. No es tan mala como cree». «Es posible que acepte la invitación», dijo Madame Janet, «una vez que haya terminado mi tarea. Allons, hay muchas cosas de valor aquí», exclamó golpeando la maleta con la mano. «Apuesto a que por más ropa que compre, mademoiselle no parecerá tan elegante como usted, chérie», dijo el centinela guiándole un ojo. «Adelante». Madame Janet le agradeció sus palabras con una sonrisa, y el carruaje avanzó por la colina hasta la puerta. Allí la supuesta modista tuvo que vérselas con otros 2 centinelas. «No podemos dejar a nadie entrar sin permiso», dijo con sequedad. «Pues bien, apúrese y vaya a pedírselo a mademoiselle», dijo ella con voz autoritaria. «Me pidió que viniese antes de abandonar París. Hay otras damas esperándome en la ciudad y tengo prisa. Pero les aseguro que no quisiera estar en sus zapatos si mademoiselle se entera de que no me ha dejado entrar con la mercancía». El centinela pareció comprender la fuerza de aquel argumento. Fue adentro, consultó a un lacayo y pocos minutos después llegó la orden de Mademoiselle de Beausoleil autorizando a subir a la visitante. «Traiga esa maleta», le dijo Lucinda al lacayo, y subió la escalera hasta el primer piso, sintiendo el corazón en la boca. Cuando entró en el dormitorio de Mademoiselle, vio a esta vestida con una bata transparente. Era una mujer atractiva, de rostro expresivo, cuya boca parecía trazada para aparecer en escena. Sus enormes ojos color violeta de pestañas oscuras y su nariz respingada le otorgaban una expresión casi felina. «Mon Dieu», exclamó, «¿una couture de París en este lugar alejado de la mano de Dios?» «Supe que me necesitaba, mademoiselle», contestó Madame Janet, haciendo una reverencia. «La próxima vez haré que Jacques me ayude», dijo el sirviente, dejando la maleta en el suelo. «Es demasiado pesada para un solo par de manos». Mademoiselle de Beausoleil ignoró sus protestas. «¿Viene de París?», preguntó ansiosamente a la supuesta costurera. Lucinda asintió y repuso en su perfecto francés: «Le he traído los últimos vestidos y el último grito de la moda de sombreros. Ni siquiera la emperatriz los tiene». «Mère de Dieu, es usted una enviada del cielo», exclamó Yvonne de Beausoleil. «Necesito por lo menos una docena de trajes». «Solo he traído 3, mademoiselle», dijo Lucinda, «y los 3 sombreros. Pero tengo muchos más en el lugar donde me alojo y puedo traerlos más tarde». «Muéstremelos enseguida», pidió mademoiselle de Beausoleil. Lucinda sacó uno de los sombreros que Madame Bertin había diseñado para ella la semana anterior. «Es maravilloso», exclamó la actriz. «Nunca había visto nada tan encantador. Cuando lo vea el emperador». «¿El emperador?», tartamudeó Lucinda. No hubo tiempo de que recibiese una respuesta, pues se abrió la puerta y apareció un hombrecillo con aire imperioso. No había error posible. Aquellos ojos autoritarios e intuitivos parecían darse cuenta de todo con una sola mirada. «No esperaba veros tan temprano, señor», dijo Yvonne de Beausoleil haciendo una reverencia. Lucinda se apresuró a imitarla. «Recibí tu mensaje anoche y me he apresurado a venir», dijo Napoleón Bonaparte. «¿Lograste que acudiese el inglés?» «Pero, señor, ¿no os dije que no podría resistir el desafío?», replicó ella. «Estos ingleses, cuando se trata de ser galantes, pierden la cabeza como idiotas». «Así parece», convino secamente el emperador. «Pero no creí que se decidiera a asomar la nariz». «Yo sabía que no tenía más que llamarlo», dijo Yvonne de Beausoleil orgullosamente. «¿Dónde está ahora?», preguntó Napoleón. «No podía meterlo en la bodega y permitir que se bebiera los vinos de su majestad. Así pues». Napoleón sonrió divertido. «¿Dónde lo encerraste, pues?». «En la despensa, debajo de la escalera», respondió Yvonne de Beausoleil, haciendo un mohín.
Ahí no hay más que jamón, mermelada y cebollas. Napoleón Bonaparte lanzó una carcajada. No eres hospitalaria, mi querida Yvonne. Tendremos que reparar esa omisión. No es justo que nuestro distinguido huésped haya cruzado el canal para encontrarse tan incómodo. ¿Lo veréis ahora?, preguntó Yvonne con ojos brillantes. La llave está en mi tocador. Podemos mandar a buscarlo. Lucinda bajó la mirada para que la actriz no advirtiera el odio que ardía en sus ojos. En medio de su excitación, Yvonne de Beausoleil se había inclinado para señalar el lugar donde estaba la llave, y su bata de muselina transparente se abrió, revelando las generosas curvas de su cuerpo desnuda. No hay prisa, dijo Napoleón. Estás muy atractiva con ese sombrero, querida. Ella miró a Lucinda, quien rápidamente se inclinó para tapar la sombrerera. ¿Vuelvo más tarde, mademoiselle?, preguntó. Sí, repuso la actriz. O si lo prefiere, espere abajo. Podría ir en busca de los otros vestidos, sugirió Lucinda. Oh, sí, hágalo, repuso Yvonne. Napoleón, aburrido por aquella conversación, se dirigió a la cama mientras se desabrochaba la chaqueta. Sin duda, estaba impaciente. ¿Le digo al sirviente que se lleve la maleta?, preguntó Lucinda. No, déjela aquí, contestó la actriz. Entonces solo me llevaré la sombrerera, dijo Lucinda, y se inclinó para ajustar la tapa. Al hacerlo, se colocó entre Yvonne de Beausoleil y el tocador. Rápidamente y sin ser vista, se apoderó de la llave que había allí junto con otros accesorios y se apresuró a salir. Al llegar al vestíbulo donde se encontraba el criado que había subido la maleta, Lucinda le dijo con voz enérgica: «Mande buscar mi carruaje. Y mademoiselle quiere que después suban una omelette para el emperador y también el vino especial de su majestad». El sirviente salió del patio y Lucinda aprovechó para deslizarse hacia la escalera, debajo de la cual había una puerta allí. Cogió la llave que llevaba oculta y abrió. «¡Sebastián!». Apenas pronunció su nombre, él apareció entornando los ojos al darle la luz. «Lucinda, ¿qué?». Ella le tapó la boca. «Calla, no te muevas», dijo y volvió al vestíbulo. El sirviente regresaba ya y Lucinda vio el carruaje detenido en la puerta, frente a los centinelas. Con naturalidad, se colocó ante un espejo y sacó de su bolso un pequeño tarro de colorete mientras decía: «No se quede allí esperando, atienda a las órdenes de su señora». Sí, una omelette y vino», murmuró el sirviente, alejándose rumbo a la cocina. Lucinda vio un sombrero y una capa verde sobre el sofá del vestíbulo. Sabía que le pertenecían al emperador, pero eran exactamente iguales a los que usaban los oficiales. Los tomó y yendo a la despensa se los entregó a Sebastián. «¡Rápido!», murmuró. «El carruaje está en la puerta y esta es nuestra oportunidad de escapar antes de que se den cuenta». Él se puso el sombrero y se echó la capa sobre los hombros, tratando de ocultar bien sus ropas. Luego, casi corriendo, fueron hasta el carruaje. «¡Voyons!», exclamó ella para que los centinelas y la escolta de Napoleón pudieran oírla. «Cuando el emperador quiere algo, lo quiere de inmediato. Debemos regresar enseguida. ¿Cuánto tiempo nos llevará? ¿Y dónde ha dicho su majestad que debíamos buscar esos vestidos? ¿Qué cabeza la mía para recordar direcciones?». Lucinda subió al carruaje y Sebastián hizo lo mismo. «¡Rápido, rápido!», indicó ella, y James, que era el conductor, hostigó al caballo con el látigo. El carruaje enfiló el camino, sin que los centinelas pensaran que había razón para revisarlo por segunda vez. Lucinda se inclinó y les envió un beso con la mano. «Vuelvo dentro de 1 o 2 horas», gritó. Ellos sonrieron, haciéndole también un ademán de saludo. «Cielos, Lucinda, ¿cómo lo has logrado?», preguntó Sebastián cuando ya se alejaban. «¿Y por qué diablos estás aquí si te dije que no bajaras del yate?». «Por suerte lo ha hecho», dijo James mirando por encima del hombro. «¿Ya no pueden vernos?», preguntó Lucinda. «No», repuso el falso cochero. «Deben estar aquí», dijo Lucinda. «¿Quiénes?», preguntó Sebastián. Aunque suponía que se trataba de Charles y Anthony, en efecto no tardaron en aparecer y subir al carruaje. «Gracias a Dios, Sebastián», dijo Charles y agregó ansiosamente: «¿Es posible que nos sigan?». «No lo sé», respondió Lucinda. «Qué tonta soy. Debí haber cerrado la puerta de la despensa. Ahora, cuando la vean abierta, se darán cuenta de que Sebastián ha escapado». «¿Dónde está el bote?», preguntó Lord Meridan. «Un marinero lo volvió a llevar al yate», repuso Charles. «Pensamos que era peligroso que se quedara por aquí,
y como tenemos un carruaje, podremos llegar en 20 minutos hasta la ensenada donde está anclada la embarcación. Rápido, James. Yo conduciré, dijo Sebastián. No te detengas, añadió, pasando delante a cambiar lugar con James. Los caballos parecían sentir la mano del amo porque apresuraron el galope. Lucinda, eres una maravilla, gritó Charles, cogiéndole una mano. Nunca había estado tan asustado en mi vida como durante esta última media hora, preguntándome qué te habría ocurrido y rezando para que todo saliese bien. ¿Sabéis quién estaba allí?, preguntó Lucinda. Napoleón. ¡Napoleón!, exclamaron a la vez Charles y Anthony. Sí, confirmó Sebastián desde el asiento delantero. En este momento me veis vestido con su capa y su sombrero. Vaya recuerdo del viaje, exclamó James. Recorrían el camino hacia la costa a una velocidad que hacía que los lugareños los miraran asombrados. Todo el mundo nos mira. Si los soldados están detrás de nosotros, no les resultará muy difícil encontrarnos, murmuró Lucinda. No tardaremos mucho, dijo su marido. Si no recuerdo mal, estamos muy cerca de la ensenada. James miró hacia atrás y dijo alarmado: ¿Qué es aquello, Charles? ¿Hombres a caballo? Charles, que iba sentado junto a Lucinda, se incorporó para mirar atrás. Son hombres a caballo y vienen a toda velocidad, confirmó. ¿Nos alcanzarán?, preguntó Lucinda. Les llevamos bastante ventaja, repuso Charles, pero debamos estar listos para escapar. Anthony se había puesto de pie en el carruaje con los ojos fijos en el camino. Son soldados, informó a los demás. Me doy cuenta porque el sol hace brillar los botones de sus uniformes. Vienen unos 8. Lucinda también se puso de pie para mirar, pero el carruaje se movía tanto que tuvo que dejarse caer de nuevo sobre el asiento. No te preocupes, le dijo Charles suavemente, lo lograremos. Al mismo tiempo sacó su pistola del bolsillo y se aseguró de que estuviera lista para disparar. Lucinda vio que Anthony y James hacían lo mismo. La mía me la quitaron, gritó Sebastián en medio del estrépito de los cascos, y fustigó al animal hasta que el carruaje pareció estar a punto de volcarse. De pronto, al dar la vuelta en un recodo del camino, vieron las velas del yate y a 2 de los marineros esperándolos a la orilla del mar. Lord Merridan detuvo el carruaje y saltó a tierra. Los 3 hombres lo imitaron. Cuando Charles fue a ayudar a Lucinda, Sebastián ya se le había adelantado. Todos corrieron hacia el bote, pero como Lucinda tropezaba a causa de las faldas, su marido la tomó en brazos hasta que sus botas pisaron la arena húmeda de la playa. Entonces depositó a su esposa en el bote y exclamó mientras todos subían: ¡En marcha! Por el camino tras ellos hubo un rumor de cascos. Vieron que los soldados desmontaban, apresurándose luego entre los matorrales. «Van a dispararnos», advirtió Sebastián. «¡Agachaos!». Al decir esto, agarró a Lucinda con tanta brusquedad que ella no pudo reprimir un grito. Las balas silbaban en el aire, pasando a pocos milímetros de sus cabezas. «¡Remad a prisa!», ordenó Lord Merridan. «Pronto estaremos fuera de su alcance». Las balas se hundían en el agua. Una agujeró un remo y otra se clavó en el bote. Charles, que estaba disparando a su vez con la pistola, gritó de pronto: «¡Me han dado! ¡Malditos sean!». Se agarró el brazo derecho con la otra mano, y Lucinda, al levantar la cabeza, advirtió su expresión de dolor. «¡Oh, Charles! ¡Le han herido!», gritó. «Seguid remando», ordenó Sebastián. «¿Cómo estás, Charles?», preguntó James. «Me han herido en el brazo», dijo el coronel, que se había puesto pálido. Lucinda se sentó en el fondo del bote y atrajo a Charles a su lado. Vio que la manga estaba desgarrada por la bala y que tenía una enorme mancha de sangre. Él apretaba las mandíbulas. Era evidente que sufría fuertes dolores, y la joven se dio cuenta con alivio de que estaban ya a poca distancia del yate. «Quitadle la levita», indicó Sebastián a sus otros 2 amigos. «El capitán se encargará de extraerle la bala, pero debemos alejarnos de aquí cuanto antes. Seguramente nos perseguirán las naves de Napoleón». «¡Oh, no!», exclamó Lucinda. «No soportaría más persecuciones». «Tranquilízate», le aconsejó su marido. «El yate está construido para avanzar a gran velocidad y los buques no podrán alcanzarnos». Apenas llegaron a la nave, subieron a bordo, e incluso antes de llevar a Charles a su camarote, ya habían levado anclas. Lucinda corrió a su propia cabina para cortar un trozo de tela adecuado para vendar. Cuando volvió al lado de Charles, éste se encontraba tomando un coñac. El capitán había extraído la bala.
No volveré a reírme cuando vea a un soldado, dijo Charles débilmente, en un esfuerzo para conservar su buen humor. No sabía que una maldita bala pudiera doler tanto. Bebe y olvídala, sugirió Sebastián, y con un tono más amable agregó: no te la merecías, Charles. Esa bala era para mí. Me alegra poder serte útil, dijo Charles, y sus labios hicieron una mueca como si le costase trabajo hablar. Lucinda le vendó la herida cuidadosamente. Trata de dormir, le aconsejó. No, protestó Charles. Quiero enterarme de lo ocurrido. Te contaremos los detalles después, dijo Sebastián. Ahora solo quiero manifestarte mi gratitud. Si no fuera por todos vosotros, me hubiese pasado el resto de la guerra pudriéndome en una prisión. ¿Por qué diablos estaba Napoleón tan ansioso de tenerte cerca?, preguntó James. Al principio no lo comprendí, pero en cuanto llegué e Yvonne me preguntó qué se decía en Inglaterra acerca de la invasión, caí en la cuenta. Ella señaló los barcos anclados en la costa de Boulogne y supongo hasta más allá de Calais. La flota invasora, exclamó Anthony. Exactamente. Durante la noche que he pasado en una despensa sin aire, comprendí la razón por la cual Napoleón me había secuestrado. Quería saber si, como país, estábamos asustados. Sin duda, estaba convencido de que yo podía decirle no solo lo que la gente de Inglaterra piensa, sino también la corte, que también la corte está inquieta. Yvonne debió decirle que yo soy el confidente de Su Alteza el Príncipe de Gales. Parece muy probable que esa haya sido la razón, dijo James. Así que era una trampa, declaró amargamente Sebastián, y he sido un tonto al caer en ella. Su no hubiese sido por todos vosotros. No, dijo Charles con voz débil. Debes agradecérselo a Lucinda. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. La voz se le quebró y cerró los ojos fatigado. Se dormirá, murmuró Lucinda, y lo tapó con una manta cuando todos abandonaron la habitación. Vamos a cubierta, sugirió Anthony a James con tacto. Veamos si nos persiguen. Lucinda regresó a su camarote. Se sentía súbitamente cansada. La excitación que la mantuvo tensa la había abandonada, dejándole solo una curiosa sensación de vacío. Solo podía pensar en la cara fascinante de Yvonne de Boussole, mientras miraba hacia afuera por el ojo de buey. El mar estaba sereno, pero había suficiente viento como para hinchar las velas. ¿Me permites expresar lo que siento?, oyó decir de pronto a sus espaldas. Giró sobresaltada y encontró a su marido más cerca de lo que había supuesto, mirándola de una forma que la obligó a bajar los ojos. ¿Expresar qué?, preguntó perpleja. Mi agradecimiento, repuso él. Uno debe dar las gracias a la dama que le ha salvado la vida. Hemos tenido suerte, murmuró Lucinda. Si el emperador no hubiese llegado en el momento preciso, habría sido todo mucho más difícil. ¿Sabías el riesgo que corrías?, preguntó Sebastián. Ella se encogió de hombros sin atreverse a mirarlo. No supondrías que íbamos a marcharnos dejándote prisionero. No me preocupan los otros sino tú, repuso él. ¿Por qué bajaste del barco si te había ordenado que te quedaras a bordo? Porque era la única forma de entrar en el castillo y saber qué te había ocurrido, respondió ella. ¿Y quién hubiera podido hacerlo sin conocer el idioma? Pero aún no has permitido que te dé las gracias, insistió Sebastián casi con humildad. No quiero tu gratitud, replicó Lucinda. Tampoco me has dicho por qué acudiste a rescatarme, concluyó él como si su esposa no le hubiese interrumpido. Ella alzó la cabeza. Podrías haberte marchado a Inglaterra con Charles, prosiguió Sebastián. ¿No lo hubieses preferido? Tal vez yo no hubiese sobrevivido. Los prisioneros suelen desaparecer muy convenientemente. ¿Crees que yo lo deseaba?, preguntó Lucinda. ¿No hubiese simplificado las cosas? Amas a Charles, ¿verdad? Sabes que no, replicó Lucinda. Lo quiero como un buen amigo, y me halaga que él crea amarme, pero eso es todo. Lo que siento por Charles no es amor. ¿Cómo lo sabes? Porque el amor es algo muy diferente. ¿Y cómo sabes tú lo que es el amor?
Creo que una vez me dijiste que no te habías enamorado nunca. Si es así, ¿cómo estás segura de que lo que sientes por Charles no es amor? Lucinda se volvió para seguir mirando al mar. Lo sé, respondió sintiendo que se ponía roja. De pronto el corazón le dio un salto en el pecho porque su marido la había cogido por los hombros para hacerla volverse hacia él. ¿Qué sientes, Lucinda?, preguntó mirándola fijamente. ¿Temes a ese sentimiento que no has experimentado nunca? ¿Por qué tiemblas? ¿Y por qué tu corazón late tan aprisa? Ella no pudo responderle. Me has vuelto loco, Lucinda. Oyó decir a Sebastián y creyó que soñaba. Sabía que te amaba antes de subir al bordo del yate, y cuando te vi besando a Charles, sentí el impulso de matarle. Charles, mi mejor amigo, por quien siento tanto cariño. Y luego cuando nos despedimos y vi tus grandes ojos asustados, supe que no me importaba otra cosa que volver a tu lado, porque no estaba dispuesto a perderte. Lucinda temblaba y no podía responder. De pronto Sebastián se apartó de ella. Quizá me equivocase anoche cuando pensaba en todo eso mientras estaba encerrado en aquella despensa. Imaginé que me amarías. Pero ¿cómo esperar ese milagro después de haberte tratado como lo hice, casándome contigo de un modo tan irregular, dejándote sola en Londres, protestando porque interferías en mi vida y cortabas mi libertad? Dios mío. Había una intensa amargura en su voz cuando añadió: Lo siento, Lucinda. Harás bien en no querer nada conmigo. Me he paseado ante ti con mis amantes, exhibiéndolas como si fueran joyas, cuando en realidad no valen nada. Ahora me doy cuenta de ello. Hubo un momento de silencio. Luego, una voz trémula inquirió suavemente: ¿Dices todo eso con humildad, Sebastián? Sí, lo digo con humildad. ¿Por qué no? Porque Vieux Brummel dice que uno no debe ser humilde, y tú, cuando eres fuerte y decidido, me gustas más. ¿Te gusto de veras?, preguntó él con voz esperanzada, y aguardó, tensos los músculos y fulgurantes los ojos. Suavemente, tanto que él apenas pudo oírla, Lucinda murmuró: Así es como te quiero, Sebastián. Fin. Llegamos al fin de esta apasionante novela de Bárbara Cartland, Luna de miel para uno. Estuvo muy emocionante desde el principio. Me ha gustado mucho. Espero que a ustedes también. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en la siguiente novela. Bye.